Y bien, hoy día vamos a tratar sobre las enfermedades oportunistas. Estas enfermedades oportunistas se presentan especialmente cuando el paciente tiene generalmente un conteo de células CD4. Ya hablamos que la célula blanco de este virus son las células CD4. Y bien, y esto se puede cuantificar, ¿no? Un examen de sangre se puede cuantificar y podemos ver que lo normal, tratamos de ir más de 500, menos de 200 es un paciente que se encuentra en estadio SIDA. Bien, este es el caso de un paciente de 24 años que acude de acá de la región Lambayeque, y que acude por cefalea de una semana de evolución. eh, Diaria, intensa, asociadas a náuseas y vómitos. Sí, el paciente está orientado, pero la cefalea era lo que le molestaba. Entonces, eh, igual a este paciente se le hizo una prueba rápida para VIH en emergencia en el hospital regional. El resultado fue reactivo, ¿no? Entonces estamos ante un paciente con una cefalea e inmunodepresión. En el examen físico, el paciente estaba orientado en tiempo, espacio y persona. No habían signos meningios, pero sí se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. Eh, eh, no había déficit motor, el paciente solo con cefalea, sin déficit motor. Y lo primero que uno piensa cuando no hay un paciente que tiene cefalea sin déficit motor, lo primero que uno piensa es en hongos, como criptococo, ¿no? En parásitos como el toxoplasma, en Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y en otras entidades más que vamos a ver más adelante. Entonces, se le hizo una tomografía mm, cerebral sin contraste, no mostró algún efecto de masa, por lo que se procedió a hacerle una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo. Sí, el procedimiento fue poco traumático. Y lo que vemos acá es una técnica de tinta china, ¿no? Es a la cual se extrae pues, esta muestra de líquido cefalorraquídeo, se coloca una lámina y se coloca su gotita de tinta china. Y esto se observa al microscopio, ¿no? Que es lo que hemos tomado una foto. Y podemos ver ahí, en esta diapositiva, en esta imagen, podemos ver la presencia de células circulares, ¿sí? Redondas, que tienen un halo eh, más claro, que es compatible, y acá podemos ver una yemita, ¿no? Una yemita, ¿no? Célula hija, que es compatible con criptococo. Lo que vemos alrededor, que estos son un halo oscuro, son los glóbulos rojos, fue un procedimiento un poco traumático, entonces hubo también la presencia de glóbulos rojos por el procedimiento. Pero no se confunda con el de acá, que sí es más grande que un glóbulo rojo, y lo que vemos acá es un halo resplandeciente, ¿sí? Un halo más claro, ¿no? En este es un halo oscuro, que es la presencia de glóbulos rojos, pero este no, ¿no? Ven acá, este es otro, acá hay otro, ¿sí? Son varios, ¿no? Y vemos acá que se está reproduciendo activamente, ¿no? Tenemos acá una célula hija, es un honguito, es el criptococo. El criptococo es un hongo que se encuentra en el ambiente, ¿no? Especialmente en suelos ricos en nitrógenos, ¿no? Esto de los guanos de las aves, palomas. Entonces, un paciente puede adquirir este hongo a través de la vía inhalatoria, ¿no? Y puede ir hacia el pulmón y luego hacia el cerebro, ¿no? Ocasionando muchas veces cefalea que puede ser tan intensa y producir hipertensión endocraniana, y esto, si no se trata oportunamente, puede conllevar hasta la muerte. El paciente, ante esto, la tinta china es un examen rápido, sencillo, en una media hora, una hora tenemos el resultado. Ahí mismo se inició el tratamiento antimicótico con anfotericina. Anfotericina se le dio a este paciente 1 miligramo por kilo por día, máximo 50 miligramos por día.
anfotericina desoxicolato, se le dice, ¿no? Hay otras presentaciones que son liposomal, que no tenemos en nuestro medio, pero tenemos las de exocicolato. Entonces, le dimos por 2 semanas y luego bajamos a fluconazol bioral a dosis altas, le dimos unas 900 miligramos por día, por unas 6 semanas, remitiendo el cuadro. Si no dejó secuela, que el paciente evolucionó favorablemente, ¿no? Con el tratamiento. Y se inició también retrovirales. Bien, y ya esto hemos tratado en la clase pasada acerca de la evolución de la enfermedad, que es una evolución lenta. El virus tiene replicación lenta, pues está en la familia de los lentivirus. Sí, que pasa por 3 fases, ¿no? Una fase retroviral aguda, que puede durar unos meses, ¿no? Una fase asintomática, que puede durar de 5 a 10 años, ¿no? Una fase de portador asintomático y una fase sintomática, ya es la fase final, la fase SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde se presentan una serie de enfermedades oportunistas si el paciente no llega a recibir tratamiento retroviral. Hola, hola. Sí, Sí, doctor, se le hola. escucha. Sí. Muy bien. Si es que hubiera alguna falla, me hacen saber rápidamente el celular o acá. ¿Sí? Bien, las enfermedades oportunistas son aquellas que se presentan, hemos hablado varias veces sobre esto, cuando el sistema inmune está debilitado, ¿sí? Y puede llegar a ser severa en pacientes con inmunodepresión. Severa puede ser grave y puede conllevar a la muerte si no se trata. Puede ser producido por virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Y lo que sí, lo que mata no es directamente el virus, ¿no? Lo que mata son las enfermedades oportunas. Entonces, deben ser tratadas adecuadamente, tempranamente, oportunamente. ¿Sí? Ahora, antes, la era pretarga, estas infecciones o enfermedades oportunistas constituyeron la principal causa de mortalidad en la población VIH. ¿Sí? El uso de quimioprofilaxis, vamos a hablar también sobre eso, que son medicamentos que se dan a los pacientes ofrecen para prevenir ciertas infecciones como la sulfa, el sulfametado trimethoprim, el famoso Bactrim. Le damos al paciente para prevenir, por ejemplo, toxoplasmosis, Nemocilio girovecii, eh, diarreas por coccidia. Entonces, le damos hasta que el CD4 aumente. También damos, por ejemplo, eh, profilaxis para tuberculosis. La tuberculosis hemos dicho que es la enfermedad oportunista más frecuente en la población VIH. Entonces también damos terapia preventiva para la tuberculosis. Sí, con esto, en el inicio de esta pandemia, se logró prolongar un poco el tiempo de sobrevida, pero no fue suficiente. Hasta que recién a mediados de los 90, ¿no? Ya con el descubrimiento de nuevos medicamentos antirretrovirales, la combinación de tres a más, se logró conseguir una influencia más sobre las infecciones oportunistas, ¿no? Aquellos países que estaban disponibles de manera universal. Sí, ayer hablamos que a partir del 2004 el Ministerio de Salud acá en Perú ofrece de manera gratuita a través de una ONG, el Fondo Global ofrece de manera gratuita el tratamiento retroviral, aunque Salud, el Seguro Social, lo ofrecía a partir del 96, ¿sí? Antes de esas fechas, pues, los pacientes, muchos de ellos llegaban a las emergencias con alguna enfermedad oportunista y muchas veces graves. Ah, el Targa ha logrado, ayer hemos hablado sobre los retrovirales, ha logrado disminuir considerablemente la mortalidad en la población VIH, ¿sí? Y ha prolongado mucho el tiempo de sobrevida. Ahora, vemos que estas enfermedades oportunistas, a pesar que ha disminuido considerablemente, siguen siendo un problema serio en la población VIH, ¿no? Ya hemos visto con mi grupos, los pacientes que llegan a la consulta o llegan a emergencia, llegan debutando muchos de ellos con alguna infección oportunista. Sí, esto es porque nunca se han hecho la prueba,
¿no? Nunca le ofrecieron una prueba en algunas oportunidades. Entonces, estos pacientes debutan con alguna infección oportunista que muchas veces pone en riesgo su vida. Entonces, aquellos que desconocen su condición de portador o de infección por VIH, en esos pacientes sigue siendo un problema, ya que en algún momento llegan a debutar, ¿no? Como el paciente que les he mostrado también al inicio, un paciente con criptococosis cerebral, paciente que nunca se le ha hecho la prueba rápida para VIH. ¿Y en quiénes más también se presentan estas infecciones oportunistas? Aquellos que están tomando targa y lo abandonan, ¿no? Sea por motivos sociales, económicos, ¿no? Hay pacientes que consumen mucho drogas, alcohol, entonces ellos abandonan continuamente el retroviral. Ya hemos dicho ayer que el retroviral es todos los días y de por vida para mantener un buen sistema inmune, pero hay pacientes que no lo toman adecuadamente y esto hace que los linfocitos TSD4 bajen, ¿no? Y el paciente nuevamente presente enfermedades oportunistas que muchas veces son graves. Entonces, la falta de herencia u otras condiciones también conllevan a que estos pacientes presenten alguna enfermedad oportunista. Entonces, el manejo de estas enfermedades oportunistas continúa siendo un tema en la actualidad en la atención integral de la población VIH. Muchas de estas enfermedades oportunistas reflejan la epidemiología local. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica, la tuberculosis, la enfermedad transmisible más frecuente en nuestro medio. Entonces, la tuberculosis es también muy frecuente en la población VIH, ¿no? Ya que la tuberculosis necesita del CD4 para poder ser controlado. Y esto en la infección por VIH-Sida, el CD4 está bajo, ¿sí? Ahora, muchos o la gran mayoría de estas infecciones oportunistas representan alguna reactivación de una infección latente, por ejemplo, pacientes con toxoplasma, ¿no? Los pacientes con criptococcus, el que menos ha estado expuesto a estos microorganismos, y por alguna infección oportunista ellos se manifiestan, ¿sí? Entonces representan también, y esto es la gran mayoría, o lo más frecuente, la reactivación de alguna infección latente. Entonces vemos que las enfermedades oportunistas son el producto de dos factores. Una, la exposición al microorganismo, que muchas veces causa una infección latente, y que se manifiesta por una inmunodepresión progresiva a causa del virus de inmunodeficiencia humana. Bien, existe una relación también entre infección oportunista y CD4, ¿no? Acá tenemos el conteo de células CD4 y acá tenemos el tiempo, ¿no? Entonces vemos que con menos de 200 es donde se presentan estas infecciones oportunistas generalmente. Nemocitiligerobeche, cándida, herpes cutáneo, toxoplasma, coccidios, entre otras más raras, y hay menos de 50, y es severo. Mycobacterium avium citomegalovirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces vemos, la tuberculosis se puede presentar con cualquier nivel de CD4. Cannabis oral solo puede indicar inmunodepresión, pero aún está estadio, salvo que vaya hasta el esófago, ¿no? Ya, si está en el esófago, en el tracto gastrointestinal, ahí sí ya vemos que es un paciente que se encuentra en estadio. El herpes zóster, siempre nos olviden, todo paciente que tenga herpes zóster, especialmente jóvenes, hay que hacerle descarte de inmunodepresión por VIH, o VIH, ¿no? Ahora, cualquier órgano o sistema puede manifestar alguna infección oportunista. Acá tenemos lo más frecuente, por ejemplo, en el cerebro, toxoplasma, criptococo, en los pulmones, neumonía por nemocitis jirovecii, tuberculosis, toplasmosis, diarreas, ¿no? Tenemos diarreas por coccidios, por citomegalovirus, lesiones en piel, por los herpes simples, zóster, en genitales igual, herpes simple, papilomas, candidiasis, un paciente que tiene alteración de la visión, podemos estar sospechando más por citomegalovirus, o tiene algunas membranas blanquecinas en la boca, tiene onifagia, disfagia, candidiasis es lo más frecuente. Bien, aquí tenemos una estadística de las infecciones oportunistas más frecuentes en nuestro medio, y la tuberculosis de lejos es la enfermedad oportunista más frecuente. También tenemos otras como neumonía por Pneumocystis jirovecii, tenemos candidiasis, criptococosis, toxoplasmosis, entre otras más. Esta clasificación la vimos ayer del CDC, de acuerdo al nivel de CD4, ¿no? El criterio inmunológico y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Todo lo que ven en amarillo son los pacientes que se encuentran en estadio SIDA. Y la categoría C, esto es lo que vamos a ver hoy día, son las enfermedades oportunistas que se presentan en los pacientes con infección por VIH-Sida.
Como vemos acá, es una lista amplia, tratarla una por una es un poco complejo, difícil. Entonces debemos agruparlas, debemos enfocarlas por problemas, ¿no? El enfoque por problemas es la estrategia más adecuada para un diagnóstico oportuno, ¿no? Un tratamiento temprano y también para un manejo integral de las pacientes que viven con infección por VIH-Sida, ¿no? Los pacientes vienen con una serie de manifestaciones y debemos enfocarlas a través de sus manifestaciones en estos pacientes, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que vengan con diarrea, una diarrea que dura más de un mes, un paciente que tiene diarrea puede ser con moco, con sangre, puede ser diarrea acuosa, ¿sí? Sin moco, sin sangre. Entonces, estos pacientes, más de la mitad de los pacientes que viven con VIH desarrollan en algún momento de su vida diarreas, ¿no? Y más de la mitad son pacientes que tienen alguna infección, que causa esa diarrea y que la mayoría de ellos son tratables. Y generalmente se presenta en pacientes con CD4 menor de 200. Bien, siempre debemos también identificar los signos de alarma para evaluar exhaustivamente a estos pacientes. Una diarrea, por ejemplo, que dura más de 4 semanas, que es progresiva, severa, que está asociada a nutrición, ¿no? A consución, a baja de peso, y que está asociada también a deshidratación, sea moderada o severa. Son pacientes que requieren una evaluación lo más pronto posible, son pacientes que requieren internamiento. Bien, las causas de diarrea es variada. Tenemos desde bacterias como Shigella, Salmonella, Campylobacter, Mycobacterium. Tenemos parásitos como Isospora, Ciclospora, Entomobacter giardia, ¿no? Estrongiloides. También tenemos em, tumores malignos como sarcoma y linfoma, ¿no? Y en el 20% de los casos no se logra identificar la causa. Las diarreas más frecuentes en los pacientes con infección por VIH-Sida, en estadio SIDA, son las coccidias intestinales, ¿no? Quitoporidia, microporidia, son pacientes que presentan diarreas de larga duración, ¿no? Y que se presentan como, ¿no? Diarreas acuosas, sin moco, o con poco moco, sin sangre, ¿no? Son pacientes que por su larga duración de diarrea pueden causar un síndrome de mala absorción, baja de peso, ¿no? Con disminución de absorción de los nutrientes, pacientes que se encuentran, pues muchos de ellos vienen, por ejemplo, en estado caquético, adelgazados, ¿no? Con una mala nutrición producida por este síndrome de emoción a causa de las coccidias intestinales. ¿Sí? No producen generalmente una reacción inflamatoria, son pacientes que no presentan fiebre, pero hay diarreas por otras causas que sí es más tóxico, ¿no? Por ejemplo, el citomegalovirus, que puede producir, como vemos acá, úlceras en la mucosa intestinal, ¿no? Y hemorragias, ¿no? A causa de estas úlceras y pueden llegar hasta perforarse. Estos pacientes que tienen fiebre, tienen una reacción inflamatoria, ¿no? Causa diarrea con sangre, ¿no? Mycobacterium tuberculosis también siempre pensar en un paciente con diarrea crónica, asociados muchas veces a baja de peso, fiebre y con cualquier nivel de CD4. Se puede sospechar en los pacientes con tuberculosis. El laboratorio es importante en el apoyo para identificar el agente causal, ¿no? Lo primero que se toma es una reacción inflamatoria en heces para ver la presencia de leucocitos. Eh, Parasitológico, no hay que saber pedirlo para también, ¿no? Orientar nuestros exámenes hacia identificación de los gérmenes que estamos sospechando. Parasitológico, por ejemplo, podemos pedir directos concentrados, pero hay algunos que no se identifican con estos exámenes directos, ¿no? Tenemos que hacer coloraciones especiales, como la coloración tricrómica para microsporidium o sin modificado, llamado también Kinyu, con K, Kinyu. Entonces, en este tipo de técnicas, este tipo de coloración, identifica criptoporidium, micobacterium intracelular, isosporas y las coccidias intestinales, coprocultivos, determinación de toxina de Clostridium difficile. Si es que no logramos identificar la causa con los exámenes que vemos ahí que son de rutina en pacientes con diarrea, eh, y le damos tratamiento y el paciente continúa con diarrea, debemos hacer exámenes invasivos, ¿no? Para toma de biopsia mediante proctoscopías y endoscopías, ¿no? El tratamiento de acuerdo a la causa, isospora,
con cotrimoxazol, unos 10 días cada 8 horas, critosporidium con nitazoxanida, ¿no? Por unos 14 días, ciclospora con cotrimoxazol igual, microsporidio con albendazol y a veces con metronidazol y otras más. Ahora, muchos de los pacientes que llegan a emergencia o a la consulta que tienen diarrea crónica, empezamos empíricamente el tratamiento, ¿no? Esto hasta esperar los resultados, ¿sí? O también en aquellos establecimientos de salud que no cuentan con laboratorio, debemos empezar un tratamiento empírico. ¿Con qué iniciamos? De acuerdo al paciente si está tomando o no profilaxis con cotrimoxazol. Si no está tomando profilaxis con cotrimoxazol, iniciamos cotrimoxazol, ¿no? Cada 8 horas por unos 10 días. Al quinto día debemos evaluar. Si responde bien, completamos el tratamiento, ¿no? Los 10 días. Y si no responde, añadimos metronidazol para cubrir parásitos más menos comunes como la giardiasis, ¿no? Que también es frecuente, pues, en población VIH, ¿no? O entamoeba histolítica, entre otras más. Ahora, si el paciente no está recibiendo profilaxis, si está recibiendo profilaxis, debemos agregar metronidazol. Ahora, si a pesar del tratamiento con metronidazol al quinto día no responde, debemos agregar una quinolona, puede ser una ciprofloxacina, viral. Si la respuesta es buena, 10 días. Y si la respuesta no es tan buena, debemos realizar exámenes invasivos, ¿sí? Exámenes invasivos como endoscopías, ¿no? Para toma de muestras de tejido para estudio anatomopatológico, y así hay otras causas más raras como el sarcoma, linfoma, ¿no? U otros microorganismos que se pueden identificar mediante biopsia, ¿no? Bien, otro problema por el cual acudo a los pacientes es la orinofagia y la disfagia. ¿Sí? La disfagia, que es la dificultad para la deglución, la disfagia, el dolor a la deglución, alimentos sólidos, líquidos. Y la causa más frecuente de este disconfort es la cándida, ¿no? La cándida, Candida albicans, es la más frecuente en estos pacientes con orinofagia, disfagia, con estas membranas blanquecinas que se presentan en el nivel de la mucosa oral. También tenemos infecciones por citomegalovirus, los otros tipos de herpes y algunas idiopáticas, ¿no? Acá tenemos la causa más frecuente de enofagia y disfagia es la cándida. Vemos que estas membranas se presentan en la mucosa oral siempre que estos pacientes inmunodeprimidos hay que revisar la boca, ¿sí? Pues, algunos de estos pacientes pueden tener dolor al nivel del esófago o al paso de alimentos, puede que esté afectando también la mucosa esofágica, ¿sí? Algunos pueden tener dolor, entonces podemos pensar en eso, ¿no? Y en otros, por ejemplo, puede cambiar el gusto, ¿no? Puede alterar el gusto de los alimentos también. Siempre hay que revisar la boca. Entonces. Ahora, hay pacientes que tienen un dolor intenso, ¿no? Al paso de alimentos. En este caso, eh, una hemorragia severa, debemos sospechar en citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus, que produce ojitis con úlceras extensas, múltiples, únicas, pueden ser. Y generalmente lo sospechamos cuando el CD4 está por debajo de 50, o sea, una inmunodepresión severa. Los herpes también simples son causas de esofagitis, ojitis con úlceras muy dolorosas en estos pacientes, ¿sí? El tratamiento, lo más común, cándida, fluconazol, ¿no? Fluconazol, que es un medicamento que lo podemos conseguir fácilmente, 150 miligramos por día por 2 semanas. Hay casos raros de resistencia al sol, podemos indicar a anfotericina. El tratamiento de herpes, aciclovir, de ciclomegalia, aciclovir, y en algunos casos usamos antiinflamatorios como prednisona para la dormida en caso de úlceras idiopáticas. Otro problema por lo cual acuden los pacientes es la tos asociado o no a disnea, ¿no? Entonces, siempre debemos evaluar a estos pacientes, especialmente cuando tienen una tos que dura más de 2 semanas, que está asociado a disnea, que puede ser progresiva, severa y está asociado o no a hallazgo pulmonar. Entonces, siempre debemos evaluar exhaustivamente y lo más pronto posible ese tipo de pacientes. Los síntomas respiratorios también es común en los pacientes infectados con este virus, ¿sí? Las infecciones respiratorias más frecuentes tenemos las neumonías bacterianas, las neumonías por nemocitis Bechi y la tuberculosis. Siempre sospechar tuberculosis en todo paciente sintomático respiratorio. Entonces la tuberculosis siempre debe poner independientemente del nivel de CD4. Y la neumonía por nemocitis Girovechi
siempre considerarlo en pacientes con CD4 menor de 200, especialmente en aquellos que no están tomando profilaxis con cotrimoxazol. Las neumonías bacterianas, sí, son más frecuentes en pacientes que viven con VIH que en la población en general, ¿no? Y el hemocitis giroveche siempre pensarlo con CD4 menor de 200, son pacientes que tienen una neumonía atípica, ¿no? De un inicio insidioso, un curso progresivo, tos seca, dolor torácico. ¿Mm? Las radiografías, la tercera parte, son normales o pueden mostrar un patrón en vidrio deslustrado. Es un hongo atípico que no crece en medio de cultivos para hongos. Mm, Entonces, lo que se debe hacer en muchos de estos casos es la observación directa en muestras frescas, ¿no? Con coloración Gienza, Frank. Entonces, debemos identificar esto, aunque la sensibilidad de este tipo de estudio directo en muestras frescas es muy baja. Y bien, otros exámenes sí, que nos pueden indicar alguna lesión pulmonar, DHL, ¿sí? Es común que esté elevado en los pacientes con neumonía por neumocitis giroveche. Puede haber hipoxemia también en estos pacientes. Entonces, vemos acá las formas típicas de neumocitis giroveche en muestras de lavado bronquialveolar, ¿no? Bajo la técnica de coloraciones argénticas, ¿no? Brococ, a base de plata. Las radiografías pueden mostrar diversos patrones, aunque lo más frecuente es el patrón en vidrio deslustrado. Tenemos acá una radiografía de tórax de un paciente afectado con nemocitis giroveche y también una tomografía, ¿no? En la cual se evidencia también el patrón en vidrio deslustrado de manera bilateral. El tratamiento de elección es este medicamento, que es el sulfametosazol trimetoprim, ¿no? Se dan 2 tabletas cada 8 horas por 21 días. Y luego continuamos a dosis profilácticas, una tableta diaria. En casos severos, ¿no? Definida por una presión arterial de oxígeno, ¿no? Se le hace un control de las arteriales y ven que el oxígeno está menos de 70, la presión de oxígeno también, o la gradiente alveolo arterial está mayor de 35, entonces es criterio para iniciar corticoides, ¿sí? Y el apoyo con oxígeno, ¿no? Suplementario, ¿sí? Entonces debemos usar corticoides igual por el mismo tiempo, 21 días, aunque debemos ir disminuyendo gradualmente, como dice acá en la diapositiva. Hay pacientes alérgicos, se pueden usar algunas alternativas, clindamicina, daxona, primaquina, o se puede también desensibilizar a los pacientes con cotrimazol que son alérgicos, ¿no? Una prueba de tolerancia al cotrimazol. Bien, en cuanto a los pacientes con sospecha de tuberculosis, entonces todo paciente con sintomático respiratorio se debe sospechar en tuberculosis, ¿no? Ahora, la tuberculosis siempre pensarlo con cualquier nivel de CD4 y que esté sintomático. Ahora, la presentación clínica varía de acuerdo al nivel de CD4, ¿no? Pacientes que tienen CD4 mayor de 200 tienen una tuberculosis típica, o sea, un paciente que predominan los síntomas respiratorios como la tos productiva, la fiebre, la hemoptisis, la diaforesis, ¿no? La sudoración nocturna, el baja de peso, los pacientes predominan estos síntomas típicos. En cambio, con CD4 menor de 200, ¿no? Predominan los síntomas sistémicos, pueden tener o no síntomas respiratorios, no pueden estar ausentes, puede haber un poco de fiebre, puede haber adenopatías, ¿no? Los pacientes pueden solo mostrar bajo de peso y nada más, ¿no? Entonces, en cuanto a las radiografías en estos pacientes, la presentación también, el patrón radiológico varía de acuerdo al nivel de CD4, ¿no? CD4 mayor de 200, la presentación típica, ¿no? De un paciente con un infiltrado en en los ápices de los pulmones. Vemos acá, infiltrado acá en el ápice, en ambos lados, predominio izquierdo. Pero con CD4 menor de 200, estos infiltrados generalmente están en bases o pueden estar asociados a, por ejemplo, en este caso, a derrame pleural. Las muestras de examen pueden ser, aparte de esputo, también puede ser de otro tipo de muestras como orina, heces, cultivo, mielocultivo. Las baciloscopías, los BK, que es el examen, ¿no? Que se prefiere, ¿no? Para un estudio rápido, los pacientes con sospecha de tuberculosis, los BK, las baciloscopías a base de la técnica de 100 Nielsen, ¿no? Entonces, en este caso, generalmente son positivos en los pacientes con CD4 mayor de 200, pero los pacientes con CD4 menor de 200, generalmente estas baciloscopías son negativas, ¿no? Entonces, acá hay mucha carga vacilar, pero acá hay poca, ¿no? Con poca carga vacilar hacen todos los síntomas y generalmente estos BK pues son negativos. La presencia de granuloma, ¿no? Que es una respuesta, también una respuesta inmune, pues, ¿no?
cuando no se puede eliminar pues al micobacterio, ¿no? Entonces lo que hace es rodearlo de células gigantes, macrófagos, ¿sí? Y otro tipo de células lo rodea para mantenerlo controlado. Pero en el caso de pacientes con CD4 menor, hay ausencia, no hay esta respuesta inmune en estos pacientes. El PPD, la prueba de la tuberculosis para ver si el paciente está infectado, ¿no? No necesariamente descarta enfermedad. Entonces es positivo generalmente en los pacientes con CD4 más elevado, pero en pacientes con CD4 menores de 200 es positivo solo en el 20%, o sea, son pacientes más alérgicos. La tuberculosis de tratamiento es tan igual como la población en general, aunque vemos acá la primera fase, que es 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y la segunda fase dura 4 meses, pero diario, no es 3 veces por semana, sino diario, y con isoniazida, rifampicina. Ahora, si afecta el sistema nervioso central, si afecta el sistema óseo, entonces ahí se extiende la segunda fase a 10 meses, ¿sí? Entonces, un año, ¿no? Entre la primera y segunda, un año. Mm, Muy bien. En caso de resistencia, tenemos acá bueno, este es el esquema de terapia preventiva para tuberculosis, ¿no? También brindamos a los pacientes que nunca han tenido tuberculosis, pacientes ¿no? En las cuales nunca han tenido tuberculosis, le podemos ofrecer esta terapia, ¿no? Que disminuye la probabilidad de que el paciente tenga tuberculosis en un futuro. Entonces, ya hemos visto que la tuberculosis es la enfermedad oportunista más frecuente en nuestro medio en la población VIH. Entonces, para eso hay que prevenirlos con estos medicamentos. Lo que estamos usando actualmente es isoniazida más rifapentina, ¿no? Por unos 3 meses. O podemos dar isoniazida también por 6 meses, solo isoniazida. Y acá tenemos otros esquemas, ¿sí? La terapia que estamos brindando actualmente es una sida más rifampicina que se da semanalmente por unas 12 semanas, ¿no? 3 meses. Otro problema por lo cual acuden los pacientes es la cefalea. La cefalea es la manifestación neurológica más frecuente en la población VIH, ¿sí? La cefalea. Ahora, las causas de cefalea son múltiples también, ¿no? Tenemos desde parásitos como toxoplasma, criptococo, un hongo, tenemos meningitis bacterianas, neurolúes, leucoencefalopatía multifocal progresiva, inclusive en empresas como linfoma, sarcoma, hay efectos adversos también en la primera semana que inician los pacientes, pueden tener cefalea por medicamentos y algunas otras de exclusión, ¿no? Como migrañas, sinusitis. Bien, las causas son múltiples, ¿no? Entonces, para poder enfocar mejor, ¿no? Para dirigir más nuestro tratamiento y nuestro apoyo de laboratorio, debemos dividir a la especialidad, si es que tiene signo de focalización, de aquellos que no tienen signo de focalización. Entonces, cefalea sin signos de focalización y cefalea con signo de focalización. Más nos guiamos por el déficit motor como signo de focalización, ¿sí? Que hay una plejía, una paresia de algún miembro. Entonces, y si la cefalea es más de 48 horas, severa, intensa, claramente diferente a algún episodio de cefalea que haya tenido, ¿no? O que está asociado a algún hallazgo neurológico, puede tener meningios, puede tener parálisis o alteración del estado mental. Entonces, los pacientes también requieren una evaluación exhaustiva lo más pronto posible. Toxoplasma, criptococo, tuberculosis son las causas más frecuentes de cefalea. Entonces, vemos acá cómo enfocar, ¿no? La cefalea sin signos focales. Entonces tenemos acá el toxoplasma, lo más frecuente, ¿no? Este parásito oportunista, cuyos reservorios son felinos, pero el mecanismo de transmisión más frecuente es por alimentos contaminados, verduras mal lavadas, carnes mal cocinadas. Entonces ahí es donde el paciente se transmite más que el contacto directo con el gato, es por alimentos contaminados. Entonces el toxoplasma es lo más frecuente, si hay signos focales, ¿no? Los segundos más frecuentes es el linfoma, y otros más raros como LEN, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, tuberculosis de Tucumán, entre otras más. Y si el paciente tiene cefalea sin signos focales, lo más frecuente es este hongo, ¿no? Este hongo que mostraba en la primera lámina, el criptococo, meningitis por criptococo. Tenemos meningitis. Y lo segundo más frecuente es la tuberculosis. Otras más, como citomegalovirus, lo pondría como tercera causa. Sífilis también, y demencia, ¿no? A causa del VIH. Bien, todo paciente con cefalea debemos tener un plan de trabajo, ¿no? Principal, algunos exámenes de sangre se deben hacer. Lo principal, imágenes, ¿no? Tomografía, resonancia del cerebro. Y si no hay alguna lesión, debemos dar un efecto de masa, debemos hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, una serie de exámenes como tinta china para criptococo, coaglutinaciones para bacterias, gran cultivo citoquímico, cultivos de bacterias para hongo, ADA, PTRL, serología para patógenos, PCR para citomegalovirus, y en algunos casos podemos llegar hasta la biopsia cerebral, ¿eh?
Entonces, los pacientes que acuden con cefalea y tienen signos focales, debemos realizar una tomografía o resonancia magnética, ¿sí? Entonces debemos realizar sí o sí una tomografía o resonancia de signos focales. Ahora, si no hay la presencia de signos focales, eh, y hay presencia de fiebre, meningismo, algún grado de alteración del estado mental. Entonces, en ese caso, debemos hacer punción lumbar para estudio del líquido cefalorraquídeo y debemos pedir todos los exámenes en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, si los resultados son, ¿no? El manejo es de acuerdo a los resultados y si los resultados son normales o negativos, tomografía o resonancia, ¿no? Entonces, el criptococo es el hongo oportunista más frecuente en la población VIH con cefalea y sin signos focales. La inflamación es mínima, ¿no? Acá vemos un examen de tinta china con una yemita que hemos tratado en la primera lámina, ¿no? Aunque la tinta china tiene una sensibilidad baja, el 30-80%. Para eso hay otros exámenes como el cultivo, que es el gol estándar en la identificación de este hongo. Y también tenemos las pruebas de látex, ¿no? La captura de antígeno de criptococo. Bien. Tenemos a este paciente con criptococosis cutáneas, una diseminación de este hongo por la sangre y se va a diferentes órganos, especialmente, miren acá la piel, ¿no? Que parece, que forman acá las pápulas umbilicadas, ¿no? Con una úlcera costra en la parte central de esta pápula, ¿no? Que se parece mucho a la viruela del mono. Bien, el tratamiento es con antimicóticos, con un tratamiento adecuado, la mortalidad puede bajar a menos del 10%. Se divide en tres fases, una fase de inducción, consolidación y una fase secundaria de terapia supresiva. En la fase de inducción, ideal es con anfotericina B, puede ser desoxicolato, puede ser liposomal. De acuerdo a la presentación, puede variar la dosis, ¿no? En este caso, desoxicolato, 0,7 miligramos por kilo por día por 2 semanas, seguido de fluconazol, ¿no? Unos 900 miligramos por día, acá, pues, pero ahora dicen que es más alta la dosis, 900, 1200 por unas 8 semanas. Y luego ya continuamos con terapia de mantenimiento supervisor, una tableta diaria de por vida, aunque otros dicen hasta que el CD4 aumente en más de 200 en dos medidas separadas de 3 a 6 meses. En caso de signos de hipertensión endocriniana, por un paciente con cefalea intensa, vómito, náusea, un fondo de ojo con papiledema, hipotensión, en ese caso requieren punciones lumbares evacuatorias para traer la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo y llevarlo a valores normales. Iniciar el target en la fase de consolidación. Bien, este otro fluxograma, cefalea con signos focales. Entonces, si hay signos focales, sí o sí hay que hacer una tomografía o resonancia magnética. Si hay alguna lesión única o múltiple, lo primero que sospechamos es en toxoplasma. Lo segundo que hemos dicho es linfoma, ¿no? La mayoría es toxoplasma, ¿no? Damos tratamiento empírico para toxoplasma, si hay una mejoría clínica, hay una mejoría radiológica con el tratamiento, que es por 6 semanas. Entonces, ¿no? Entonces completamos el tratamiento por 6 semanas y luego seguimos con terapia de mantenimiento. Ahora, si no hay una mejoría clínica, hay que hacer biopsias, muchos de ellos, ¿no? Tuberculoma, linfoma y accesos que pueden también estar produciendo ese tipo de cefalea en los pacientes, ¿no? Ahora, si no hay lesiones, punción lumbar, ¿no? En el cerebro, en la tomografía no hay lesiones, punción lumbar y estudio del LSR, ¿sí? Y el manejo de acuerdo a los resultados, de acuerdo a lo que hemos tratado anteriormente. Toxoplasma, ¿no? Mira, lo típico, aunque no es patognomónico, ya que los eso también producen esto, o los tuberculomas, etc. Miren acá, esta es una tomografía sin contraste, con una imagen hipodensa que está colapsando los ventrículos laterales y que está desviando la línea media, un efecto de masa. Y si le inyectamos contraste, miren cómo va a captar acá el contraste de manera de un anillo. ¿Sí? Es una lesión compatible muchas veces con toxoplasma, aunque no es patognomónico, porque eso también lo puede presentar un absceso, un linfoma, un tuberculoma, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente de este tipo de lesión es el toxoplasma y debemos iniciar el tratamiento empírico para toxoplasma, ¿no? Acá también la imagen promover es una resonancia magnética donde se aprecia con mayor detalle la lesión redonda que está colapsando el asta posterior del ventrículo lateral derecho, ¿sí? El tratamiento, esto es la norma técnica. Si ustedes ven en la bibliografía, el tratamiento de primera elección es pirimetamina sulfidacina, ¿no? Pirimetamina sulfidacina, tratamiento de elección. Pero como no tenemos acá pirimetamina sulfidacina, le damos alternativa. Lo más frecuente que usamos acá es, lo que es de fácil uso es el trimetoprim, ¿no? Que con sulfamethoxazol, ¿no? El Bactrim, nombre comercial Bactrim.
Nosotros esto le damos por vía oral, no tenemos la forma endovenosa, pero le damos por vía oral, por si no tolera, pues son la nasogástrica, le damos por unas 6 semanas. Unas 6 semanas. Algunos añaden clindamicina, dosis más altas, ¿sí? Y luego le continuamos con profilaxis, ¿no? Una tableta diaria, hasta que se dé 4 mente más de 200 en 2 medidas separadas de 3 a 6 meses. Corticoides solo si existe edema cerebral, si hay un efecto de más importante y compromiso de conciencia. Otro problema por lo cual acuden los pacientes es la alteración de la visión, ¿no? Pacientes que disminuyen su agudeza visual o ven cuerpos flotantes, escotomas, hay defectos en los campos visuales. Entonces, en ese caso, lo primero que debemos sospechar es el citomegalovirus, ¿sí? Es lo más frecuente, ¿no? Los más raros es el herpes zóster, el toxoplasma y otras más, ¿no? Inclusive en cosas como sarcoma y linfoma. Y todo paciente con alteración de la visión debemos referir inmediatamente a un oftalmólogo experimentado, ¿no? Para realizar un fondo de ojo y visualizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la retina, con la cual podemos ver estas imágenes, estos infiltrados, ¿no? Blanquecinos alrededor de los vasos, ¿no? Los perivasculares, ¿no? Que es el signo de la llamarada, dice, ¿no? Compatible con citomegalovirus, una retina normal y una retina alterada, ¿sí? Debemos derivar inmediatamente a un oftalmólogo, ya que estos pacientes pueden perder la visión, ¿no? Pueden quedar ciegos. El tratamiento, si es citomegalovirus, y canciclovir, ¿no? Entonces, por 21 días, ¿no? Seguido con dosis de mantenimiento. Y en herpes simple o el zóster, aciclovir, ¿sí? Aciclovir debemos evitar, ¿no? Otro problema con la coronaritis es muy frecuente es una de las adenopatías, ¿no? Las masas ganglionares, que se afectan en 21% de los pacientes con VIH. ¿No? Y las lesiones más frecuentes son la cervical, axilar, a nivel abdominal, aunque la causa más frecuente de anopatía cervical axilar asimétrica es la dermatitis por tuberculosis, a veces el linfoma. Entonces, si tenemos una masa cervical, axilar o inguinal de aparición reciente, asimétrica, crecimiento progresivo rápido, que está asociado a nutrición, posición, debemos considerar también como signo de alarma para una evaluación exhaustiva lo más pronto posible. Las causas de estas adenopatías pueden ser múltiples, si son pequeñitas, ¿no? Bilaterales, puede estar en síndrome retroviral agudo, ¿no? Y si son grandes como estas, ¿no? Podemos considerar acá tuberculosis, ¿no? O también neoplasias como el linfoma, ¿no? Hay otros también como histoplasma, paracoccidiomicosis, si vienen pacientes de la selva, ¿no? Tenemos este tipo de adenopatías como úlceras orales. Citomegalovirus también, que son causas de adenopatías pequeñas, múltiples, bilaterales, ¿no? Y otras más. Bien, en todo paciente con este tipo de adenopatía, lo primero que debemos solicitar es una biopsia, ¿sí? Procedimiento, extraer este ganglio, ¿no? Se recomienda que sea entero, y mandar estudios para anatomía patológica y para cultivo IBK, ¿no? La mitad para anatomía patológica con formol y la mitad sin formol para estudios de cultivos, para gérmenes comunes, tuberculosis, entre otros. Hongos, ¿no? Hongos también. Hay biopsia también por aguja fina, ¿no? Aunque menos rentable que la biopsia por incisión a cielo abierto. Eh, Miren, este paciente que acude en el 2014, acudió al Hospital de Mercedes, inició tratamiento en el Hospital de Mercedes en el 2014, pero abandonó. En el 2018 reaparece en el Hospital Regional, ¿no? Con este tipo de lesiones, ¿no? Abandono de targa, ¿no? Estas lesiones papulares de color vinoso, duras, ¿no? Y que acá podemos ver también que este paciente tenía dificultad de paso de alimentos, paso de sólidos, miren, por estas lesiones exofíticas en la base de la lengua vegetantes, ¿no? Que le producían, ¿no? Dificultad al paso de alimentos sólidos o líquidos. Entonces, este paciente inició tratamiento retroviral e inició quimioterapia. Acá se hace la biopsia, compatible con sarcoma de Kaposi, ¿sí? Este paciente sobrevivió. Las lesiones disminuyeron con quimioterapia y retrovirales, ¿sí? Pues el tratamiento de elección, y esta de acá, sin necesidad de cirugía, remitió progresivamente, espontáneamente, ¿no? Con solo tratamiento target y quimioterapia. Entonces, las neoplasias que definen SIDA, lo más frecuente es linfoma, sarcoma, cáncer de cuello uterino en mujeres. Por ejemplo, las mujeres deben tener por lo menos un Papá Nicolau cada 6 o cada año, ¿no? Bien. Entonces vemos en conclusión que las infecciones oportunistas, especialmente en el sistema nervioso central, son graves, letales. Las principales causas: toxoplasma, criptococos, tuberculosis, la neumonía por neumonía, tuberculosis.
pulmonares son las principales causas también de infecciones oportunistas del tracto respiratorio. Neoplasias que definen SIDA, tenemos linfoma, ¿no? O sea, Hodgkin, no Hodgkin, Burkitt, sarcoma de Kaposi y cáncer de cuello uterino. Muy bien, ¿preguntas? Hola, 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 hola. Ninguna, doctor. Todo claro, doctor. Bien, la otra clase que vamos a tratar de hoy también es una infección viral respiratoria, ya ustedes también han visto, ¿no? Cómo se inició esta pandemia, que es el COVID, ¿no? COVID, COVID-19, ¿no? Infección por el virus SARS-CoV-2. Bien, vamos a ver sobre el COVID-19. Esto ustedes lo han vivido, carne propia. Sí, tenemos el coronavirus, ¿no? Que es una familia de virus patógenos en animales, en camellos, ganado, gatos, groseros y también en humanos, ¿sí? Hay 7 de ellos que causan infecciones, pero 3 causan enfermedad severa, como el SARS, ¿no? Primer coronavirus que causa una enfermedad severa. Síndrome de respiratorio agudo severo, miren, con una mortalidad alta, ¿no? Más o menos del 10%, 8.000 casos se limitó en el 2002. El MERS, el síndrome de respiratorio de Medio Oriente, ¿no? Eso fueron los camellos. Cuando 1.500 casos, miren una mortalidad más alta, ¿no? Tercera parte de los que tenían este virus fallecían, ¿no? Imagínense si hubiera sido COVID-19 en esta época. Che. Bueno, y el COVID-19, con millones de afectados a nivel mundial, una mortalidad del 1%, aunque acá en nuestro país pues, llegó hasta el 4%. Ustedes saben la historia de este virus que se inició en China, en algunos casos reportados de neumonías atípicas, ¿no? Y que en el Doctor, 2020 fue identificado como un nuevo coronavirus. ¿Sí? Hola, hola, hola. doctor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? ¿No podría volver a compartir, por favor? A No ver, se observa. pero sí me escucharon. Sí, sí se le escucha, más Ya, no está compartiendo la diapositiva. ya. La ventana, no, sí, pantalla tiene que ser. Está convirtiendo ventana. Ya, ¿se ve? Ahora sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí. Nos tenemos acá que este virus pues se inició en China, ¿no? Y fue identificado en el 2020 como un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Es un virus que inició en China y que luego se difundió a diferentes países del mundo. Sí, en el Perú ingresó en marzo del 2020, un caso importado de un paciente que viajó a diferentes países de Europa y que en marzo del 2020, el 11 de marzo, la OMS lo declaró como una pandemia. Es un virus no de tipo ARN, de cadena simple, un virus envuelto, tiene proteínas que sobresalen de su membrana a manera de una corona. Sí, miren acá las olas, ¿no? Que se presentaron con un sinnúmero de muertes y afectados por este virus, ¿no? La primera ola, miren que se presentó de marzo a octubre de 2020, cuya letalidad llegó hasta el 8.9%. La segunda ola, que fue más devastadora, ¿no? Entre noviembre a octubre de 2020, de noviembre de 2020 a octubre de 2021, miren, la letalidad llegó casi al 10%, 9.11. Sí, entonces, y la tercera ola ya cuando vino la vacuna, cuando ya el virus se mezcló con otros coronavirus estacionales menos letales, donde hubo más afectados, miren, pero menos causas de muerte, ¿sí? 0.7%. Bien, ha seguido circulando ¿no? Estas infecciones actualmente, bueno, hay pocos casos, ¿no? Eh, pero ya hemos hablado de la primera, segunda, tercera ola, hubieron otras olas también más pequeñitas, ¿sí? Que se presentaron en el transcurso del tiempo, ¿no? Una mortalidad en nuestro país, ¿no? Que fue casi del 4%, ¿sí? Bien, y las variantes, ¿no? El virus, las variantes han sido múltiples, aunque la que ha estado más asociada a muerte ha sido pues la variante Delta, ¿no? Con mayor transmisibilidad, severidad, ¿sí?
y la que está circulando actualmente es la Omicron con sus variantes, ¿no? Ya hemos visto que hay varias subvariantes, pero con menos letalidad, ¿sí? Aunque último está circulando la subvariante Frankenstein, que dicen, ¿no? Que es la que está produciendo estas infecciones últimamente en algunos países. Bien, los receptores de este virus, receptor especial, que es el AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en múltiples órganos o sistemas, principalmente vías respiratorias superiores, porque es por esto que es fácilmente transmisible, ¿no? Bien, por vía respiratoria, por vía inhalatoria, ¿no? O por contacto con secreciones de pacientes infectados, ¿no? La clasificación clínica, bueno, de enfermedades no graves, que fue la gran mayoría, un 80%, hasta aquellos que requirieron hospitalización, un 15%, y aquellos que requirieron UCI, ¿no? Pacientes ya que presentaban el síndrome respiratorio severo, ¿no? Con un 5%, llegando a una letalidad hasta el 4% en nuestro país. El periodo de infelicidad, desde días antes, ¿no? Hasta a 14 días, aunque los primeros días alrededor son los periodos donde más se puede transmitir esta infección, y el periodo de incubación, ¿no? Que puede durar hasta 2 semanas, aunque los primeros días generalmente los pacientes ya manifiestan algunos síntomas. Algunos determinantes de casos severos, porque algunas personas hacían forma severa y otros no. Tenía que ver la edad avanzada, ¿no? Mayor de 65 años, las comorbilidades crónicas, especialmente diabéticos, ¿no? Pacientes con problemas pulmonares crónicos, EPOC, o pacientes con enfermedades renales crónicas, entre otras más, ¿no? El sexo masculino también se dice que no afectaba más a hombres que mujeres, esto por el efecto protector de los estrógenos. La genética también se veía que pacientes tienden a hacer mayor reacción inflamatoria, mayor liberación de citoquinas que otros. La inmunidad cruzada tuvo algún efecto protector, aquellos que hayan tenido alguna infección viral respiratoria antes, ¿no? Cerca al periodo de infección, ¿no? Y el inocuo, ¿no? Hay personas que, sobre todo especialmente trabajadores de salud, que han estado expuestos a una gran carga viral y que se han infectado sin tener alguna comunidad, algún determinante y han fallecido, ¿no? Como médicos, enfermeras, entre otros trabajadores de salud. Y acá en nuestro país y llamó la atención que uno de los riesgos para mortalidad más importantes fue la obesidad, y esto lo vimos, ¿no? Acá en nuestro hospital, muchos de los pacientes que llegaban con formas severas y eran jóvenes, eran obesos, ¿no? Entonces, la obesidad sí estuvo bastante relacionado con la mortalidad o la severidad de esta infección, ¿sí? Y entre otras más que hemos hablado, la edad, las crónicas, entre otras más. Y vemos en cuanto a la fisiopatología, vemos acá un alveolo, ¿no? Alveolo con un espacio alveolar sano, tenemos los hemocitos tipo 1, 2, principalmente hemocitos tipo 2 que tiene que ver con el intercambio, no, el tipo 1 que tiene que ver con el intercambio del oxígeno con el CO2, y el 2 tiene que ver con la liberación de surfactante, ¿no? Entonces, hemos sacado un espacio celular sano y acá tenemos un espacio celular infectado con el SARS-CoV-2, donde se produce una gran liberación de citoquinas proinflamatorias, inflamatorias, ¿no? Produciendo el llenado del alveolo con líquido, un exudado, produciendo una inflamación severa y permitiendo el bloqueo, ¿no? O la dificultad de el intercambio entre el CO2 y el RO2, ¿no? Y el oxígeno. Nos vemos acá, por ejemplo, el engrosamiento de la pared alveolar en pacientes infectados. Acá tenemos una pared delgada, normal, ¿no? Y con un buen flujo de los gases. Pero acá, miren, pared engrosada en la cual dificulta el intercambio tanto del oxígeno como el CO2, ¿no? Pared gruesa infectada con este virus SARS-CoV-2. También se han visto casos de tromboinflamación en pacientes que fallecieron a causa de la COVID-19, paciente que requirió en Estados Unidos un trasplante de pulmón, ya que dejó una secuela bastante severa. Muchas veces ya este pulmón no sirve, tiene que ser, ¿no? De hacerse muchas veces en los pacientes donde realizaban trasplante pulmonar, ya que este pulmón no funcionaba adecuadamente, ¿no? Entonces, una secuela con una fibrosis importante. Entonces, ¿puede llegar a ser una enfermedad sistémica? Sí, porque estos citoquinas se pueden liberar al torrente sanguíneo y afectar a diferentes órganos, ¿no? Entonces, la clínica, ¿no? Lo frecuente que se veía, lo clásico, era fiebre, tos, ¿no?
algunas veces asociado a dificultad respiratoria, eh, fatiga, mialgias, pérdida del gusto, pérdida del olfato, anosmia, entre otras más, ¿no? Entonces, los exámenes de diagnóstico, los ideales son aquellos que pruebas moleculares, ¿no? Que detectan antígenos, también pruebas que detectan anticuerpos, se hace un hisopado nasofaringeo en búsqueda de estos tipos de antígenos y anticuerpos, ¿no? También pruebas moleculares que detectan ARN, ¿no? Algunos exámenes de apoyo para ver si hay una reacción inflamatoria importante, como el estudio del hemograma, generalmente son normales en el hemograma, leucopenia, marcadores inflamatorios como PCR, ferritinas, generalmente están altos, aunque la procalcitonina, que es un marcador que se eleva cuando hay una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? En infecciones virales esta procalcitonina es normal, pero si hay una infección bacteriana sobreagregada puede elevarse. Y otros más que tenemos acá, que sirven de apoyo en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Las imágenes importantes también para ver la evolución y el grado de severidad de los pacientes afectados con infección por SARS-CoV-2, respiratorias, generalmente el patrón vidrio deslustrado, la tomografía nos puede ver lesiones tempranas y que ven también la evolución de la enfermedad con secuelas importantes en la tomografía, ¿sí? Las diferentes etapas se pueden observar mediante una tomografía. Bien, el manejo del COVID se ha visto que es más de soporte, apoyo de oxígeno, en algunos casos severos requieren apoyo con ventilación mecánica. Entonces, el manejo específico siempre fue controversial. Hay un antiviral realmente que funciona contra este SARS-CoV-2. Se emplearon muchos antimicrobianos que fueron usados para otras causas, por ejemplo, el lopinavir que se usó para el VIH, se fue también ensayado para el COVID, pero no tuvo una eficacia, ni la citromicina, ni la ivermectina, que es un antiparasitario, ni la cloroquina, que es más para pacientes reumatológicos, o con caso de cloroquina para pacientes con fiebre, con malaria, y otras más, ¿no? Hay algunos antivirales específicos como Remdesivir y otros más, Molnupiravir, pero que no han tenido alguna evidencia tan beneficiosa hasta ahora. Ah, lo único que se puede emplear es, bueno, si requiere el paciente oxígeno, lo único que podría ofrecerlo, y dosis bajas de corticoides de soporte, ¿no? Dosis bajas de corticoides, ¿sí? En un corto tiempo, eh, 10 días para reducir la mortalidad. Bien, prevención, evitar las tres, lugares cerrados, concurridos, contactos cercanos, pues lo han visto ustedes. La vacuna ha sido muy importante en, en el control de esta enfermedad, ¿sí? La vacuna, pues, actualmente tenemos una vacuna monovalente para grupos de riesgo y la vacuna bivalente para la población en general, ¿no? Y eso también protege contra la última variante que está circulando en el mundo, ¿sí? Bueno, las infecciones respiratorias, generalmente son causadas por virus respiratorios, virales, ¿no? Como influenza, coronavirus. El diagnóstico generalmente es clínico, con algún apoyo radiológico. Sí, y el manejo de las infecciones respiratorias virales generalmente es sintomático. Sí, y la prevención es importante con vacunas, lavado de manos, higiene del cerebro, entre otras medidas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hola, Ninguna, hola. doctor. No, doctor, todo claro. Sí, ahí nos quedamos. Sí, Sí, doctor. ¿Podrá, por favor, compartir las diapositivas? muy bien, con la delegada. Sí, Sí, doctor. ya. Buenas tardes. Vayan a su siguiente clase. Nos vemos. Perfecto, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.